tema de la agenda de Villarruel, y está muy bien que así lo sea, porque es su bandera, es su lucha y es por lo que ella viene. Yo la conozco desde hace mucho tiempo a la doctora, y desde que la conozco, la conocí en esta lucha y la conocí en esta... peleando por esto. Así que, bueno, efectivamente es un tema que hoy no es agenda del presidente de la Nación. Nosotros vamos a seguir sosteniendo el subsidio en la porción que la ciudad sigue subsidiando. Esperamos poder lograr un marco de diálogo para que el gobierno nacional no se retire de ese subsidio, porque como más de una vez el presidente ha dicho, la ley de gravedad existe. Y si no hay subsidio, seguramente o las empresas van a colapsar o la tarifa va a aumentar. El cargo me lo ofreció el señor Santiago Caputo en una reunión con el señor Sebastián Amerio. Yo no conozco al presidente de la Nación, no hablé nunca en mi vida ni por teléfono con él, y la persona que me ofreció el cargo fue Santiago Caputo. Yo creo que sí va a implicar una baja. Sí, creo que en septiembre vamos a ver una baja de precios, y nosotros nos hemos juntado con muchas cámaras justamente para transmitirles esto, para transmitirles que la gente tiene que recibir y percibir del otro lado, que construir esa relación de confianza es de los dos lados, es de nosotros con las industrias, pero de las industrias con la gente también, porque si la gente ve que nosotros sacamos el impuesto país y ellos no reciben nada, claro, entonces ¿de qué sirvió? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC. A ver, hoy hubo una marcha de jubilados y de sectores de izquierda que terminó en una situación de represión de la policía. Vamos a contar exactamente de qué se trata el veto de Javier Milei y lo que están evaluando como diagonal en el gobierno en la negociación con el PRO. Pero está ahí donde fue la marcha Diego de Nicolás en el móvil. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Maxi? Buenas noches. Sí, la marcha tuvo dos lugares, dos epicentros. Uno, el Congreso, y otro aquí, la Plaza de Mayo. ¿Qué pasó? Confluyeron en un mismo lugar, allí en el Congreso, jubilados, muchos de ellos convocados por redes sociales, y agrupaciones de izquierda, las mismas que habitualmente vemos en tantas manifestaciones. Claro, en un momento estaban entre el anexo y el Palacio del Congreso, ahí con la avenida Rivadavia en el medio, ocupaban dos carriles, había un cordón de la policía, en un momento, bueno, se ocupó más de lo que la policía permitía, y ahí empezaron los forcejeos. Claro, de los forcejeos pasaron algunos golpes, luego pasaron algunos gases, algunas personas que, bueno, empezaron también con corridas, en definitiva, incidentes que se daban y recibieron, digamos, estos gases y estos golpes todos, tanto los manifestantes de izquierda como los jubilados, algunos medios que estaban ahí. Bueno, luego de eso decidieron cambiar el lugar, comenzaron a caminar por la Avenida de Mayo, llegaron hasta aquí, hasta la plaza, se ubicaron junto a la reja de la Casa de Gobierno y ahí otro cordón policial, pero en este caso no hubo incidentes. Así que, Maxi, una marcha convulsionada, repetimos, había jubilados, había sectores de izquierda. El motivo, el origen de todo esto era protestar contra el veto presidencial que fue anunciado contra la ley de movilidad jubilatoria que aprobó recientemente el Congreso. Ahora vamos a explicar el veto y también la ley de movilidad aprobada, pero mostrar un poquito las imágenes y me sumo a lo que decía Diego de Nicolás. Porque hoy hubo, atención, que estuvieron en el margen, ¿no? La fuerza de seguridad, y hubo condena de dirigentes políticos de la oposición de las imágenes que se vieron entre la policía y los jubilados. Sí, porque ahí hay una condena muy firme del IRTA Carrió, que ya vamos a leer, pero acá las imágenes que estuvimos viendo hoy no es que apalearon a militantes de izquierda, acá apalearon a jubilados, apalearon a gente mayor, apalearon, tiraron gas pimienta, golpearon a gente que reclama por una jubilación que ya es miserable y que con este aumento ganarían 19.000 pesos más. No es que van a duplicar la jubilación. Y la verdad que los que tenemos un poco de memoria, lamentablemente nos acordamos de estos palazos a jubilados a la época de Cavallo, a la época de Norma Pla, cuando iban a reclamar por mejores jubilaciones en una vuelta de rosca siempre donde terminan repitiéndose
estos hechos, estas situaciones con el paso de los años. Muy triste lo que se vio hoy, realmente. Ahora vamos a ver las reacciones de algunos dirigentes de la oposición. Elisa Carrió, fundamentalmente, hablando de la sobreactuación del Ministerio de Seguridad con el tema de imponer el orden y demás, y están ahí en una línea muy, muy finita. Recordemos que se está discutiendo la aprobación de esta ley de aumento para las jubilaciones y la nueva movilidad previsional, y el presidente que ya ha dicho que va a hacer un veto. Y hay negociaciones entre sectores del PRO y el gobierno para encontrar una diagonal, para que el veto no sea total, o si el veto es total, después haya un aumento para jubilados, porque fíjense lo que está sucediendo con los jubilados y qué es lo que se discute. Por eso el PRO acompañó a todos los bloques en el Senado y por eso hubo 160 votos, hubo también 2/3 en diputados. Pero ¿qué es lo que se está discutiendo? A ver, esta es la jubilación mínima, que a valores de... Ahora, en septiembre va a estar en 304.000 pesos, 304.000 pesos la jubilación mínima, con el bono de 70.000 pesos. 304.000 pesos. Sin el bono, está acá la jubilación mínima de 234.000 pesos. El bono de 70.000 pesos, la jubilación mínima va a ser 304.000 pesos con el bono. En diciembre, la jubilación mínima estaba a valores de hoy, a pesos ahora de septiembre, suponiendo una inflación de 4% en agosto, en 323.000 pesos, ¿no? Y el aumento que están discutiendo es justamente para compensarle 8% de pérdida de enero, es decir, que llevaría la jubilación mínima a 317.000 pesos. Estaría cerca de la de diciembre, ¿ok? Con este aumento del 8%, son 13.000 pesos más, se iría cerca de la de diciembre. El gobierno, cuando dice que se recuperaran las jubilaciones, está hablando de acá, del piso. Lo que fue con la devaluación, la aceleración inflacionaria, diciembre, enero y febrero. En febrero, las jubilaciones mínimas con el bono, a valores de hoy, estaban en 236.000 pesos. Y es cierto, a partir de abril, con el aumento del 12,5%, más la inflación de 2 meses atrás, se recuperan, pero quedan acá, quedan congeladas acá, en 304.000 pesos. Y quedan muy abajo del valor que tenían en septiembre 2023, que eran 384.000 pesos, la jubilación mínima con bono, a valores de hoy. ¿Se entiende? Están muy abajo, quedan muy abajo. ¿Cuál es el problema? Que lo que están discutiendo es que con la ley, con la movilidad que dispuso el gobierno por decreto, se ajusta con inflación de 2 meses pasado y los jubilados no le van a ganar nunca la inflación. Quedan congelados en este nivel. Quedan congelados en este nivel. A ver si abrimos un poquito es decir, quedan acá. Recuperan respecto al piso que tenían en septiembre, pero después no recuperan nunca más los jubilados. Entonces acá se discuten dos cosas. Si debe haber un aumento para compensar y acercarlos más al nivel de diciembre, no alcanzan el nivel de diciembre, pero con 8% de aumento quedarían un poquito más cerca de acá de lo que estaban en diciembre. Pero igualmente, las jubilaciones, fíjense la placa siguiente, allá estaban arriba en septiembre de 2023. Pero fíjense dónde está en términos históricos. En septiembre de 2023, pues el gobierno anterior también licuó a full las jubilaciones. Y Macri los 2 últimos años licuó las jubilaciones. Entonces, fíjense, en septiembre de 2017, a valores de hoy, la jubilación mínima estaba en 438.000 pesos. La jubilación mínima, que ahora en septiembre va a estar en 304.000 pesos. ¿Se entiende? Esta es la pérdida, a ver si podemos abrir. Esta es la pérdida de los jubilados. Obviamente, nadie le reclama a Milei que recupere las jubilaciones del derrumbe que hubo, primero con Macri y después siguió con Alberto Fernández. Todo esto es la licuación de Alberto Fernández. Este es el derrumbe con Milei por la devaluación, la aceleración inflacionaria, la recuperación y acá quedan. Si la fórmula es de aquí en adelante ajustar por inflación de 2 meses pasados, nunca van a recuperar, porque siempre van a quedar, no van a seguir perdiendo las jubilaciones, pero van a quedar acá. Y esa es la licuación del gasto previsional, que obviamente desde el punto de vista fiscal es muy buena, pero desde el punto de vista de los jubilados es una catástrofe que los jubilados queden acá. ¿Por qué? Porque fíjense dónde estaban, allá, en septiembre de 2017. Y acá quedarían. Obviamente acá también están los salarios. Esta licuación también la sufrieron los salarios. Lo que sucede es que lo que se espera para adelante, si a Milei le salen bien las cosas y la economía empieza a crecer y empieza a recuperarse, es que los salarios empiecen a ganarle a la inflación y empiecen a recuperar poder de compra.
El tema es que con la fórmula, el decreto que dispuso Milei, las jubilaciones nunca van a ganar poder de compra, porque nunca le van a ganar a la inflación. ¿Se entiende? Entonces, el tema es que queden congelados acá. ¿Qué votó el Congreso? El Congreso votó, además de una recomposición del 8% para ponerlo acá, un poquito más cerca de diciembre, de punto de partida, compensar lo que no se compensó, por ejemplo, de la caída en enero, que haya a futuro un ajuste por inflación y también por la mitad de la variación salarial, es decir, que los jubilados vayan recomponiendo muy lentamente poder de compra, menos que los trabajadores, porque es la mitad de la variación salarial, pero que los jubilados vayan lentamente recomponiendo poder de compra, porque están, insisto, están acá abajo, y si los dejás congelados acá, fíjense, es decir, no se recupera más esta catástrofe que ha sido la licuación primero de Macri, la licuación de Alberto Fernández, y acá es la recuperación que está intentando ahora, pero la fórmula del DNU de jubilaciones de Milei los deja acá, porque estás ajustando por inflación pasada. Si la inflación queda efectivamente cada vez más baja, no hay recuperación, ya estamos. Es decir, llegaron hasta acá y no va más. Entonces, ¿qué le están diciendo en distintas fuerzas políticas de la oposición dialoguista al gobierno? Primero que por decreto no funciona la ley de movilidad porque hay jurisprudencia y Corte Suprema que dice que tiene que ser una ley. Entonces, si el gobierno no recalcula esto, se va a comer a futuro el gobierno. El Estado argentino, como ha ocurrido siempre, fallos en contra de la justicia que van a terminar en la Corte Suprema de Justicia, como ocurrió con los gobiernos anteriores, y eso va a ser una suma de deuda y de gasto fiscal a futuro muy grande para este gobierno o para el que viene. Y el otro tema que me parece más interesante, la cuestión si los jubilados tienen que quedar acá, si esta generación de jubilados queda acá y no se recupera más, o si muy lentamente, si la economía empieza a crecer, se crean puestos de trabajo, hay más aportes previsionales para la ANSES, una partecita de ellas va para recomponer el haber real de los jubilados. Y por eso el gobierno, atención porque esto, no sé qué dirá el presidente, porque el presidente a veces salen informaciones y desmiente, pero yo tengo confirmado, y digo la fuente, el senador Luis Juez, que es el presidente del bloque de senadores del PRO, dice con todas las letras que venía negociando con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y con José Rolandi, que es el número 2 de la jefatura de gabinete, un aumento del 8% a los jubilados para componerles por lo menos que aparezcan acá. Digamos que casi todo lo que perdieron desde el arranque del gobierno de Milei. Y después está la discusión si además quedan congelados con la fórmula de la inflación, que es la que tiene el DNU de Milei, o si se les da una partecita de los aumentos salariales para que, insisto, vayan recuperando muy lentamente, si obviamente a este gobierno le salen las cosas bien y al próximo, y la economía empieza a crecer, se empieza a generar trabajo registrado en blanco, más aportes previsionales, si una parte de los aumentos salariales también impactan en una mejora de las jubilaciones en términos reales, es decir, por arriba de la inflación. Esta es la discusión. El jubilado hoy está en 300.000 pesos de jubilación mínima con un bono que aparte es totalmente ilegal, porque es un bono por fuera de una suma remunerativa, son 70.000 pesos que no están en la jubilación, las jubilaciones mínimas de 234.000 pesos, con el bono llegan a 304.000, pero a valores de hoy, ajustado por inflación, en septiembre estaban en casi 440.000 pesos. Y obviamente no es responsabilidad de Milei, porque insisto, es la licuación de Macri y después la licuación de Alberto Fernández. Y después, obviamente, el derrumbe por la devaluación de Milei, la aceleración inflacionaria, la recuperación y acá están. Entonces, me parece que el gobierno está recalculando porque el veto en esta situación, de alguna manera, pone a los jubilados en una situación muy, pero muy delicada. Es decir, no solamente están en el piso histórico de ingreso de los últimos 7 años, sino que no tienen chance de recuperar hacia adelante y por eso se está hablando, creo que con bloques dialoguistas, con el PRO fundamentalmente, que es aliado del gobierno, si además de darle el aumento del 8% para recomponerlo de enero, en algún momento hay una nueva ley o una nueva movilidad previsional que le imponga también algún tipo de recuperación para los jubilados. ¿Querías decir algo del tema de lo que sucedió hoy, Javier? Sí, porque veíamos los incidentes, la represión policial sobre jubilados, que me interesa enfocar ahí,
también, porque encima que cobran poco, los apalean, reaccionó gran parte de la clase política, sobre todo el peronismo, de sectores de la izquierda que también habían manifestado hoy, pero me interesa detenerme en un posteo que hizo Lilita Carrió, que dice: tirarle gases lacrimógenos a personas de 80 años es una actuación impúdica y obscena del aparato coactivo del Estado Nacional. Inútil, innecesario y miserable. Sería conveniente que las fuerzas de seguridad tuvieran otro tipo de protocolos para este tipo de manifestaciones con gente de 80 años. Engancho ya vamos a hablar de boleto de colectivo, pero quiero que enganchemos con el tema precios. ¿Qué pasa con la inflación? En septiembre está Alfredo González, que es el presidente de CAME, que es la cámara principal de la pequeña y mediana empresa y comercios en la Argentina. Y fíjense lo que decía hoy el ministro de Economía, Luis Caputo, que confirmó la baja del impuesto país de 10 puntos a todas las importaciones. Actualmente pagan 17,5% y van a pagar 7,5% como era originalmente con el gobierno anterior, con Alberto Fernández y Massa. Y dice Caputo que eso se va a reflejar una baja de precios en septiembre. Mirá. Yo creo que sí va a implicar una baja. Sí, creo que en septiembre vamos a ver una baja de precios y nosotros nos hemos juntado con muchas cámaras justamente para transmitirles esto. Digamos, para transmitirles que la gente tiene que recibir y percibir del otro lado, que construir esa relación de confianza es de los dos lados, es de nosotros con las industrias, pero de las industrias con la gente también, porque si la gente ve que nosotros sacamos el impuesto país y ellos no reciben nada, claro, entonces, ¿de qué sirvió? Bueno, ¿qué le pasa al gobierno? Que la inflación núcleo, lo que se llama sacándole los precios regulados, tarifas de servicios públicos y precios estacionales, la inflación núcleo, alimentos y, insisto, sacándole los precios de luz, gas, las tarifas reguladas, que obviamente van a seguir aumentando, viene estancada en los últimos 3 meses. Fue 3,7 en mayo, fue 3,7 en junio y fue 3,8 en julio. De hecho, por eso el Banco Central ya no hace previsión de inflación. Había previsto que en julio iba a dar 3,2 y 3,8. Estancada en los últimos 3 meses. Al parecer, en agosto siguió ahí, más o menos en esos niveles. Un poquito más abajo, un poquito más arriba, en esos niveles. Y de hecho el ministro de Economía reconoce que la inflación en agosto va a estar tal vez un poquito por debajo del 4%, pero no mucho más abajo. Entonces la apuesta del gobierno ahora es septiembre. Ver si hay una baja fuerte de los bienes. Ratifica la política del crawling peg del 2%, no va a haber devaluación hasta fin de año, eso dice Caputo, y tiene que haber una baja fuerte de precio de los bienes para compensar la suba de tarifas de precios regulados de servicios públicos y privados que va a seguir habiendo de acá a fin de año. Está, Alfredo González de CAME, y la pregunta elemental es, efectivamente, ¿ustedes confían que pueda haber baja de precios con esta baja del impuesto país y en qué sectores? Bueno, volvemos al impuesto de diciembre, ¿no? Impuesto que estaba en 7,5. 7,5. Se vuelve a tener el impuesto. Cualquier baja de impuesto que se genere, por supuesto, es positivo. Para nada para nosotros es totalmente positivo. Pero también tenemos en cuenta que los que estamos representados en CAME, que es la micro, pequeña y mediana, hasta mediana, no generamos el precio base. Creo que la labor del gobierno debe trabajar mucho más todavía aquello que forman realmente el precio, porque ya nos pasó hace 60 días cuando cerramos las paritarias de comercio. En ese momento hubo una escapada del dólar blue. Para nosotros nos representó drásticamente entre un 5 y un 7% de lista de precio. Aún ahora seguimos recibiendo lista de precio. Me parece que el trabajo, como dice el ministro, tiene que ser justamente con las cámaras que aglutinan a estas empresas que generan el precio base en la Argentina, porque nosotros recibimos lista de precio y cada vez quedamos más fuera de foco porque indudablemente la gente no le alcanza para comprar todo lo que necesita en el mes la familia. Entonces, por ahí creo que el trabajo tiene que estar justamente con la formación de precios, que son lo que no se terminan de acomodar. Se vienen sobreprotegiendo de un dólar casi de 2.000 en diciembre,
ya quedamos fuera totalmente de precio de ahí, por eso estamos caros en dólares en casi todos los productos, principalmente indumentaria. Pero es justamente por eso, porque los que generan el precio base en Argentina se siguen sobreprotegiendo ante cualquier eventualidad macroeconómica y tienen información mucho tiempo antes que cualquier empresa del interior del país o cualquier parte de nuestro país, que somos la micro, pequeña, mediana empresa, que tenemos el contacto con el consumidor final. Bueno, ahora voy a preguntar en qué sectores, en todo caso, puede haber algún tipo de rebaja de precios y sobre todo qué está pasando con el nivel de actividad y con el empleo. Hay datos de cambio muy fuerte, caída de actividad de las pymes industriales. Bueno, si ustedes están viendo alguna recuperación, porque el gobierno dice, en julio empezó la recuperación, ahora vamos a mostrar los números, el gobierno dice, ahí hay un piso en la recesión y hay una recuperación. Está recuperando, hay un piso en el nivel de actividad y el empleo. Fíjense lo que acaba de presentar el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, esta semana en una presentación a inversores internacionales, les muestra este cuadro que muestra que en julio hay mayoría de sectores que están en verde respecto a junio en términos desestacionalizados. A ver si lo podemos agrandar porque si no, no se ve absolutamente nada. Efectivamente, acá ven que hay verdecitos en julio. Bueno, entonces dice en el gobierno, miren, en julio empezó de alguna manera la recuperación. Estos son todos los sectores. Pero también es cierto que en mayo había muchos verdes. Y después en junio empezaron de nuevo los rojos. Entonces, hay todo un interrogante respecto a si está habiendo una recuperación. Lo que es innegable es que se viene, lo dice CAME, de un nivel de actividad muy pero muy bajo, que ha caído mucho la actividad. De hecho, fíjense los datos de CAME. Hay una caída muy fuerte. CAME dice, ojo, que en julio, respecto a julio del año pasado, las pymes industriales están 17,8% abajo, que en lo que va del año están casi 19% abajo y que incluso volvieron a caer en julio respecto a junio, 1,8% abajo y que se está con muy baja capacidad instalada en las empresas industriales pymes, 60% de la capacidad instalada. Ahí podemos mostrar el otro gráfico donde están todos los sectores con caídas muy fuertes de 2 dígitos o más. Bueno, hay un piso en la recuperación, en la recesión y empieza a haber alguna recuperación para las pymes. Con relación a los gráficos que da justamente la producción, es consecuencia de la poca venta que hay con respecto a la venta minorista, digamos, principalmente, que es del cual vivimos las pequeñas y medianas empresas. Si tenemos en cuenta también que la medida interanual, el año pasado, en un año electoral, tuvimos inyección de dinero, lógicamente, como pasa siempre en Argentina. El plan platita del año pasado. También eso hace a que, por supuesto, en los índices interanuales se sienta mucho eso. Teniendo en cuenta el intermensual, sigue bajo, pero no mejoró un poco. Hoy ya es en este mes son de 1,8 y se recuperó muy poco la capacidad instalada. Hay ciertos vaivenes que van dándose mes a mes, principalmente lo que pasó en junio, ¿no? En junio hubo una caída muy fuerte en todo lo que es el consumo y eso repercute automáticamente en los pedidos que se van a llevar para el mes de julio. Entonces ahí se van dando la sincronización que hay del... Claro, lo que uno ve es caída incluso en sectores básicos, digamos, alimentos, por ejemplo, producción de alimentos. ¿Y eso qué implica? Que el ajuste en el bolsillo llega a lo más básico. La gente no es una situación que va cambiando de marca o por una segunda marca, directamente está consumiendo mucho menos. Se está reduciendo mucho más el consumo y sectores críticos como es el alimentos y bebidas, eso está pasando. Los sectores donde se demuestra un poco que la situación es distinta son aquellos que están relacionados específicamente con la energía, con el petróleo y con el campo, más allá de los bajos costos que hay en el nivel internacional, pero siguen siendo los sectores que todavía mantienen un índice positivo. Pero todo lo que es la economía minorista, el de la calle, el de la economía real, lamentablemente digo, porque uno quiere que por supuesto eso funcione, se están dando este tipo de situaciones con esos números que son bastante difíciles y negativos por el momento. Es decir, que hay como dos Argentinas, están volando sectores de minería, petróleo, gas. Bueno, el campo también se compara con la sequía del año pasado,
pero en el consumo urbano de las pequeñas y medianas empresas, la situación, y sobre todo en el interior del país, sigue siendo muy dramática. Sí, sigue siendo difícil, pero siempre en la visita anterior también te había comentado el tema de los índices también de confianza que existe, tanto en el índice del consumidor que hace la Universidad de Itela como en el gobierno. Claro, como el que hacemos nosotros, el índice de confianza PYME, ¿no? Que se da una situación también con una cierta, no sé si es de esperanza o es resiliencia, digamos, a que esto cambie y de que la situación vaya hacia adelante. También tenemos que decir que hay situaciones que se van dando que son positivas, que van allanando algunas cosas. La semana pasada la no retención de ventas de hasta menos de 11 millones de pesos de IVA y ganancias es positiva, impacta mucho porque queda más dinero en las pequeñas y medianas empresas para poder pagar el impuesto a fin de mes y no pagarlo los primeros días una vez que haga la factura uno. También lo que salió en el día de hoy con relación a los impuestos de SADI con respecto a la música. Algunas situaciones se van dando, hay una mesa de trabajo también que son positivas en ese sentido. Con relación al consumo, por supuesto, sigue todavía con esa tendencia a baja continua, ¿no? Voy a dejar picando el tema de empleo. ¿Qué está pasando con el empleo? Porque creo que también hay una preocupación grande, ¿no? De caída fuerte del empleo y si hay alguna recuperación en la construcción, que es un sector también que mueve mucho el empleo y que obviamente se derrumbó por la caída de la construcción privada y también por la caída total de la obra pública. Metemos el tema Macri y Milei y lo que está pasando con la CIDE. Sí. Primer efecto concreto de las cenas amigables entre el presidente Milei y el expresidente Macri. Hoy descabezaron a dos abogados de la CIDE que se interesaron casualmente la semana pasada en medio de la discusión donde el PRO se sumó al resto de los diputados de la Cámara para voltear el DNU que le asigna a la CIDE 100.000 millones de pesos extra de fondos reservados, se presentaron dos abogados en Comodoro Pi en una vieja causa que hay en el juzgado de Martínez de Giorgi, que está de licencia, está siendo subrogado, y se mostraron interesados en una vieja causa que tiene Macri por espionaje ilegal durante su presidencia, donde en principio él en primera instancia quedó fuera del proceso, no fue procesado, fue absuelto, todavía sigue su trayecto judicial la causa, pero apareció la CIDE y le respondieron que no tiene por qué interesarse en esa causa, que no puede acceder a esa causa porque no es ni siquiera querellante. ¿Qué pasó hoy? Hoy hubo una nota del colega Joaquín Morales Solá en La Nación, sí, donde justamente denuncia esto, obviamente con muy buena información del lado de Macri, que había funcionarios de la CIDE que estaban hurgando en las causas judiciales que tenía Macri. Sí, esto lo reveló una colega del Diario de la Nación el fin de semana. Con otra casualidad, desde la cuenta que se le adjudica a Santiago Caputo, el cerebro gris detrás de la reformulación de la CIDE y de grandes partes del gobierno, desde la cuenta que se le adjudica, de la cuenta de Twitter que se le adjudica a Santiago Caputo, le tiraron un carpetazo a la colega que contó por primera vez este interés de abogados de la CIDE que se presentaron empoderados por la CIDE para averiguar esto. Él hoy publica el colega Joaquín Morales Solá más información. Hace unos días La Derecha Diario, que es el house organ de Milei, en el medio del cruce por el tema legislativo entre Macri y Milei, saca una nota, nosotros la mostramos, en la cual dice que Macri está muy preocupado por la causa del correo y está buscando algún tipo de impunidad en esa causa. Carpetazo se llama eso en la lógica de los servicios de inteligencia. Bueno, ante la protesta, ante estas publicaciones, el titular de la CIDE, el director de la CIDE, Sergio Neifer, un hombre muy cercano, puesto ahí por Santiago Caputo, pidió disculpas y despidió a esos dos abogados que se presentaron
en nombre de la Vos CIE, decís que Macri, averiguar. entre milanesas y entraña, hoy Adorni dijo que no solamente comían milanesas, sino también entraña. Anoche fue Anoche, en la cuarta cena que tuvieron a solas con Milei, logró que hoy despidan a estos 2 abogados vinculados a la CIDE que lo estaban investigando el propio Macri. Exactamente, estaban averiguando. Los abogados no fueron solo porque se les ocurrió, ¿no? No, alguien los fueron mandó. enviados. Digo, Claro, fueron enviados por este señor. Al que lo ven atrás es a Santiago Caputo. Al que lo mandó no le hicieron nada, digo, no. Por eso desde el Macri dicen que Santiago Caputo tiene las horas contadas. No. ¿No? No, un triángulo de hierro, dijo el presidente sobre Santiago Caputo y Karina Milei. Ahora van a ver hoy el candidato del gobierno, García Mansilla, a la Corte Suprema de Justicia, un académico de la Universidad Austral, muy reconocido, dijo que el que le ofreció ser juez de la Corte fue Santiago Caputo. Sí. Que es un asesor contratado del gobierno, no tiene ningún cargo, nada. Ahora van a ver, verdaderamente muy llamativo, están pasando cosas, como dice el expresidente Mauricio Macri. Descubrí el Hotel Alto Valle. El candidato a la Corte Suprema de Justicia, uno es el juez federal Ariel Lijo, que estuvo la semana pasada en la comisión del Senado, que tiene que evaluar su candidatura, y hoy estuvo el doctor García Mansilla. Exactamente, cumplió con la misma audiencia que la semana pasada hizo el juez federal Ariel Lijo. Los senadores le hicieron distintas preguntas, temáticas muy variadas, desde cuestiones de derechos humanos, pasando por cuestiones impositivas, temas muy vinculados a la Corte Suprema, y el senador Oscar Parrilli, de Unión por la Patria, le preguntó quién le había ofrecido el cargo, con quién se había reunido para que le ofrecieran esta posibilidad de ser juez de la Corte, y García Mansilla contestó esto. El cargo me lo ofreció el señor Santiago Caputo en una reunión con el señor Sebastián Amerio. Yo no conozco al presidente de la Nación, no hablé nunca en mi vida ni por teléfono con él, y la persona que me ofreció el cargo fue Santiago Caputo en una reunión, no lo conocía tampoco, y en este proceso lo he visto 2 veces. La última vez lo vi hace unas 2 semanas en Casa Rosada, que me preguntó cómo venía preparándome para esta audiencia pública, y la relación desde el momento en que me ofrecieron el cargo hasta ahora la he llevado con el doctor Sebastián Amerio. Sebastián Amerio es el viceministro de Justicia de la Nación, el segundo de Mariano Julio Nibarona. El ministro Amerio tiene una muy buena relación, una estrecha relación con Santiago Caputo, y a muchos le asignan, en rigor es quien está manejando hoy el Ministerio de Justicia. De hecho, en el Senado te cuentan que el vínculo de los senadores por estas audiencias y por los votos con el Poder Ejecutivo es con Sebastián Amerio. Y ahí el mismo García Mansilla reconoce que hace 2 semanas estuvo con Santiago Caputo en Casa Rosada. Un encuentro que por lo menos públicamente no se conoció, y Caputo le dijo, bueno, ¿cómo va? ¿Cómo vas preparando la audiencia? No, lo que llama la atención es, obviamente, Macri apuntó con todo. Macri es el aliado supuestamente de Milei, ¿o no? Apuntó con todo contra Santiago Caputo. Dice que es el que teje y urde todo el poder de Milei detrás del trono. Salió el senador Paultroni a decir que Santiago Caputo lo llamó, que no critique más al juez Lijo, que es el candidato, que se calle la boca, es decir, dándole la orden. Un asesor dándole la orden a un senador. Y ahora el candidato a la Corte Suprema, que hay que también reconocerle su honestidad, digamos, en términos de expresar cómo fue la situación, dice que el que lo convocó fue un asesor. Exactamente. Sí, bueno, dándole la magnitud que de hace mucho tiempo muchos le dan a Santiago Caputo en, como dijo antes Javier, que dice Milei, ese triángulo de hierro que es el presidente, Karina Milei y Santiago Caputo. Y confirma lo que muchos decían, que tienen más poder que los ministros y que el propio jefe de gabinete, Guillermo Franco. Porque de hecho, Cunio Libarona, como ministro de Justicia, no tenía como candidatos ni al Lijo ni a García Mansilla. Él tenía como candidatas a 2 mujeres, 2 camaristas penales. Una de la capital federal y otra de un fuero federal. No eran sus candidatos. A tal punto que cuando el gobierno anuncia los candidatos, lo hace a través de un comunicado, no hay una conferencia de prensa, y acá quedó blanqueado que el candidato no recibió la propuesta de la cabeza jurídica del gobierno, que es el ministro de Justicia. Y ojo, una cosa, ¿no? Por un lado, para que salga juez supremo de la Corte, ¿no? El juez Lijo, necesitan el acuerdo con el kirchnerismo, con Cristina, si no, no pasa la candidatura.
Y García Mansilla, que era el candidato natural de este gobierno, si se quiere, una cuestión de afinidad ideológica o lo que fuera, bueno, no tiene el favor del kirchnerismo y hay que ver cómo consiguen los 2 tercios. De hecho, hoy tengo entendido que fue duro respecto a la situación en algunas provincias. Sí. Tuvo algunas respuestas que muchos leyeron como un guiño al kirchnerismo. Por ejemplo, le preguntaron si a su criterio, con todo este debate que se generó con Victoria Villarroel, si las causas por los delitos que cometieron se podían reabrir. Él dijo, a mi criterio, están cerradas. Sí. Habló de la inconstitucionalidad del decreto 70 de Javier Milei. Bueno, hay que ver cómo son las interpretaciones, pero sin duda, sin los votos del kirchnerismo, ninguno de los 2 candidatos pasa. ¿No le preguntaban por Formosa? Le preguntaron por las reelecciones. Indefinidas, como hay en la provincia de Formosa. Exactamente, por la ley de lemas. ¿Y? Bueno, ahí contestó respecto de las situaciones de las autonomías de las provincias, del respeto al voto popular y demás. Había quedado picando para el presidente de CAME el tema de empleo. ¿Qué está pasando con el empleo en la pequeña y mediana empresa? Y son las que están conteniendo a su equipo de trabajo. Principalmente aquellas las que son mayoría en la Argentina, son de 1 a 10, 15 empleados, son los que más están conteniendo. No pasa lo mismo con las grandes empresas que muchas tenían una reducción de un 20-30% de su plantilla. Estamos haciendo malabares, distintas situaciones, principalmente en el sector de comercio, donde no tenemos la funcionalidad que tiene por ahí la construcción y demás, que tiene otra posibilidad de poder suspender, inclusive tomar por obra, ¿no? Entonces, desde ese lugar, indudablemente el esfuerzo que se está haciendo desde el sector de la pequeña empresa principalmente es fundamental. Muy breve, el impacto de frenar la obra pública en las provincias. Tengo entendido que esto levemente se está reactivando, en todo caso, por las provincias. Está teniendo un impacto también multiplicador en contra, digamos, para comercio, pymes y demás, lo que ha pasado con la obra pública en lo que va del año. Sí, por supuesto, porque la obra pública en las provincias es un ente dinamizador porque, bueno, consumen mucho en su localidad, digamos, ¿no? Y al no tener obra pública, en muchos casos ni siquiera provinciales, por supuesto te contrae mucho, siendo que de a poco se va reactivando de alguna forma algunas obras privadas específicamente, pero la obra pública todavía no. Se entiende que varias provincias han firmado algún tipo de convenio para que les pasen las obras nacionales y seguramente en ese momento puede activarse un poco más el consumo también. Alfredo González, gracias. Ahí Gusto. Está el titular de CAME. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos, ¿qué pasa con el colectivo a partir del lunes? Hoy salió Jorge Macri a decir, se cortan los subsidios, o hay aumento de tarifas, o colapsan las empresas de colectivo. ¿Qué va a pasar con los colectivos en la ciudad de Buenos Aires a partir del lunes? Tanda corriente y volvemos. Hoy Jorge Macri, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, volvió a ratificar que hay un enfrentamiento con Ciudad de Buenos Aires por la tarifa del colectivo de las 31 líneas de la Ciudad de Buenos Aires. Mirá. Nosotros vamos a seguir sosteniendo el subsidio en la porción que la ciudad sigue subsidiando. Esperamos poder lograr un marco de diálogo para que el gobierno nacional no se retire de ese subsidio, porque como más de una vez el presidente ha dicho, la ley de gravedad existe. Y si no hay subsidio, seguramente o las empresas van a colapsar o la tarifa va a aumentar. Bueno, ¿y colapsan las empresas o aumenta la tarifa? Bueno, la tarifa no depende de Jorge Macri. La tarifa depende del gobierno nacional, porque le tira por la cabeza el tema de los subsidios, pero no le pasa la jurisdicción. Con lo cual, el gobierno de la ciudad, Jorge Macri, no puede decidir sobre el aumento de la tarifa de los colectivos que circulan en la ciudad de Buenos Aires. Eso solo lo puede decidir el gobierno nacional, la Secretaría de Transporte. Con lo cual, el lunes, a partir del cual rige, 1 de septiembre, el corte de subsidios para los colectivos de la ciudad de Buenos Aires, la persona en la ciudad de Buenos Aires que toma el colectivo porteño no va a pagar más. Ahora, es un problema para las empresas que van a dejar de cobrar el subsidio que corresponde a ciudad. Ahí tenemos un cuadro que podemos ver sobre qué paga el gobierno nacional, qué paga el gobierno de la ciudad. Pierde el subsidio nacional, es decir, sobre la tarifa de 371 pesos que se paga hoy, el subsidio nacional hace que dejen de percibir las empresas de colectivo por cada boleto 271 pesos.
Por lo cual, el boleto debería subir a 642 pesos. Pero eso no va a pasar. Esto no va a pasar en principio a partir ni del domingo ni del lunes, porque, insisto, en la ciudad de Buenos Aires los colectivos son de jurisdicción nacional y quien puede definir un aumento del boleto es el gobierno nacional. En provincia no va a pasar eso porque ya el 100% de la tarifa la solventa el gobierno de la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof. Pero lo que sí van a sentir a partir del lunes en el bolsillo los que tomen alguna de las 31 líneas que solamente circulan en la ciudad de Buenos Aires o la cantidad de líneas que solo circulan en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, es que se termina el subsidio de Nación a lo que se llama el boleto integrado, que es el descuento que se hace en el segundo o tercer viaje. En el segundo y tercer viaje. Eso no corre más. Cuando uno ve las tarifas de colectivos en el resto del país, donde la Nación ya retiró los subsidios, son tarifas que están muy por arriba, obviamente de los 370, de los 640, están arriba de los 900 pesos. Sí, incluso de más de 863. En Córdoba, en Rosario, en Mar del Plata, donde el gobierno nacional retiró los subsidios desde marzo-abril retiró todos los subsidios. Le quitó al resto de las provincias, no le quitó a la ciudad de Buenos Aires y al AMBA. Teniendo en cuenta que es una situación obviamente mucho más delicada desde el punto de vista político. Lo que va a pasar... Ahora le quita a la ciudad de Buenos Aires. Sí, lo que va a pasar probablemente al cortar el subsidio nacional, la parte de Nación, y que no se pueda trasladar al boleto, lo que va a pasar es que las empresas de colectivos van a tener que tomar medidas para o no quebrar o poder seguir funcionando sin esa parte del subsidio, con lo cual habrá que prepararse para que se recorten servicios en los colectivos de la ciudad de Buenos Aires y veremos en qué deriva eso. Esto es en el AMBA, 371 pesos. Hasta hoy sí. Este es el promedio del país, 823 pesos la tarifa de colectivos. Y arriba tenemos Córdoba, Corrientes Capital, Santa Fe, Ciudad de Santa Fe, Rosario, todo arriba de 900 pesos la tarifa. Es cierto que en el AMBA, la gente para ir a trabajar toma 2 o 3 colectivos. Y es cierto también que como estaban muy atrasados, estaban en 60 pesos en noviembre o en octubre, y ahora están en 370, se multiplicó por 6 la tarifa. Y además están todos los aumentos de tarifa de luz, gas, agua, que venían atrasados también en el AMBA y vinieron todos juntos al mismo bolsillo. Entonces hay un problema económico y un problema político. Claramente, pero déjame decirle a la gente que nos está viendo que para sumar un elemento más a la confusión general, esto que pasa en los colectivos de la ciudad de Buenos Aires y que pasa en los colectivos de conurbano, no pasa en los colectivos que cruzan hacia ciudad y hacia provincia. Se va a mantener el boleto integrado, el descuento, y se va a mantener el subsidio nacional. Un verdadero quilombo. Hoy el vocero presidencial, en la voz del gobierno, se despegó de la agenda que tiene la vicepresidenta con la represión ilegal. Fíjense lo que decía Adorni. Es un tema de la agenda de Villarruel y está muy bien que así lo sea porque es su bandera, es su lucha y es por lo que ella viene. Yo la conozco desde hace mucho tiempo a la doctora y desde que la conozco, la conocí en esta lucha y la conocí en esta... peleando por esto. Así que, efectivamente es un tema que hoy no es agenda del presidente de la Nación. ¿A qué se refiere exactamente? Se refiere a la reivindicación de las víctimas del terrorismo, de la guerrilla, Montoneros, ERP, que hizo ayer, una vez más, Victoria Villarruel, pero donde dijo que iban a reabrir todos los juicios, no sé cómo hará del Senado, todos los juicios en donde están involucrados. Ni el Poder Ejecutivo, lo único que podría hacer es la Corte Suprema de Justicia. Porque además la justicia ya se expidió, ya lo comentamos ayer, ya se expidió diciendo que esos delitos habían prescripto. Una línea final con Alberto Fernández. Hoy se presentó en la causa en la que está acusado de violencia de género contra Fabiola Yáñez y por primera vez pidió un testigo de su parte. Es una mujer que trabajó en su departamento en Puerto Madero y en la Quinta de Olivos durante sus 4 años de gobierno y que la llamó Testigo A.
pidió que su nombre esté bajo reserva, que entiende Alberto Fernández que es lo mejor para la causa, es lo mejor para esta persona, y pidió que sus datos no se difundan. Ahora, junto con el pedido, presentó una declaración que esta mujer hizo ante un escribano público. Y en esa declaración ella dijo que nunca vio violencia y dijo que Fabiola Yáñez tenía esos golpes, productos de caída que realizaba o que tenía por el consumo de alcohol en exceso en la Quinta de Olivos. Esa va a ser la defensa. Eso es lo que presenta esta mujer. Por ahí va la primera presentación de la defensa de Alberto Fernández. Ahora hay que ver si el fiscal la cita a declarar como testigo. Bien, nos estamos retirando. Se quedan con QR, Pablo Caruso y equipo. Nos reencontramos mañana, como siempre, 20 horas. Chau.